programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 739. Hay que pensar en un esquema de tomas de paso en el futuro de la televisión digital de este medio de comunicación. Porque con lo que estamos instalando, entiendo que vamos a poder ubicar en los despachos de gente que nos va a contribuir con su opinión en cualquier parte del mundo, y no se diga en ciudades tan fundamentales como Guayaquil. El pensamiento guayaquileño de los señores economistas porteños va a lucir en esta mañana. Por su lugar de residencia, y naturalmente el lugar de residencia nos afirma en un imaginario, en una visión distinta a la de los economistas de Quito, o de Cuenca, o de Manabí. No es que están viendo al pequeño país ni polarizado regionalmente, ni con muchas bifurcaciones, y la concepción de la economía es una sola, única. La concepción de la economía que nos conviene. Y por eso hablamos de un modelo económico de país. El modelo económico del país puede estar equivocado, pero el señor presidente Lenín Moreno, estarán de acuerdo los señores economistas que nos acompañan, y ellos son Suez Morales, ¿está? Francisco Suez Morales, Fausto Ortiz y el economista Walter Spurrier. Estamos con Guayaquil y ese es el tema. El tema es concretar un plan económico firme y no especulativo. Por lo menos así lo titulé en nuestra agenda de trabajo. Señores economistas, ha llegado la hora a los quiteños, guayaquileños, a los economistas académicos, a los economistas que también nos ayudan con sus visiones, sus creaciones, sus modelos sugeridos desde el exterior. Tenemos un abundante número de consejeros en el sector externo enterados de los movimientos, apoyos y consolidaciones regionales en varias instituciones internacionales, en varias instituciones mundiales. Los tenemos en Nueva York, los tenemos en Washington, los tenemos en Panamá, tenemos economistas en Colombia, en Bogotá, en organismos de desarrollo integral y competitivo, en todos los programas con que los recursos del planeta se unen para ayudar a América Latina y especialmente al Ecuador. En primer lugar, nosotros tenemos que ser pilas con los recursos que inventan las dimensiones a veces equivocadas de creativos internacionales y que sugieren, como el caso de aquí, el señor presidente Moreno es un obsesionado de los créditos pequeños que nutran a los emprendedores. Pero yo he aprendido a lo largo de mis años de seguimiento de los discursos y formatos que han generado nuestros economistas quiteños, guayaquileños, de todo orden, exministros de Economía, manejadores de los escenarios macroeconómicos. Aquí nos está faltando un Jorge Gallardo, por ejemplo, pero vamos a tratar de ubicarlo, compañeros, con buena voluntad. Así es que, ya teniendo a Walter Spurrier, a Fausto Ortiz y a Francisco Suez, les hago la siguiente reflexión. El señor presidente Moreno cree que el emprendimiento puede ser la fórmula para esta coyuntura. Activa inversiones, genera emprendimientos para la clase media, para el empresariado, la ilusión
de muchísima gente que quiere tener su propia empresa. Esto es bueno, pero no es todo. Por ejemplo, un primer comentario sobre lo que ustedes ven. Todos los titulares abonan en esta previsión o por lo menos equivocada o acertada visión del periodista. La Corporación Financiera Nacional entrando a través de su nueva gerente, no ha querido venir, reiteradas ocasiones le hemos invitado, no es ella la señora que está manejando la Corporación Financiera Nacional. La señora, bueno, se me escapó. Estamos nosotros recogiendo como impresión el hecho de que el señor presidente está muy entusiasmado en canalizar millones de créditos para este año 2019, para este año 2020, para este año 2021, 2022, hasta que dure su compromiso y su periodo de compromiso con el país. A través de los créditos sumamente, en lo posible, blandos, y que movilice o que active la economía de mediana producción, con emprendimientos para gente entusiasmada por canalizar a una infraestructura de empleo y de producción, no de modalidades macros gigantescas, porque no tenemos ni el dinero, yo creo que no hay ni los estudios, no tenemos la visión y no es el momento de insertarnos en emprendimientos de gran envergadura. Y si el presidente Moreno tiene necesidad de dar trabajo a la gente, pues ha optado por esta decisión. Gobierno apuesta por la construcción, por ejemplo. En este sentido, el ministro Martínez está recibiendo esas instrucciones, obedeciendo esos mandatos o esas visiones de Moreno, y ha creado un reglamento de ley de fomento productivo. La nueva oferta de crédito desde la banca pública consiste en 1.300 millones de dólares que se ponen a las órdenes, especialmente quiero entender, de los sectores que pertenecen a las cámaras de la construcción. Y ellos, creo que dicen, van a generar 80,000 empleos, 80,000 empleos directos. Se perdieron, no obstante, en el año que terminó, 2017, dice aquí, para ser más puntual, se perdieron más o menos estos 80,000 puestos. No son generados, más bien son perdidos. ¿Cómo podemos entender este particular? Me imponen las circunstancias preguntarles a los tres. Pancho Sued, Fausto Ortiz y Walter Spurrier. Como no pueden hablar en simultáneo, voy con Walter, con mi cordial bienvenida a Fausto y al respetable exministro Francisco Sued Morales. Buenos días, economistas. Voy con el economista Spurrier. Ya, sí, muy bien. A ver, este énfasis está buscar dar más crédito para pequeños emprendimientos, medianos emprendimientos. Es una buena iniciativa en el sentido de que cuando hay dinero en la economía creada por divisas que han venido por las exportaciones, esta es una manera de dar la vuelta al dinero, crear empleo y de esa manera distribuir algo mejor
los recursos que ha recibido la sociedad en las grandes economías. El grueso de las empresas y el grueso del empleo está en pequeñas empresas. Pero esa no es una solución a nuestro problema central que tenemos ahora, o nuestros dos problemas centrales que tenemos ahora. Y nuestros dos problemas centrales que tenemos ahora, el uno, del que más se habla, del que más se escucha buscar soluciones, es el enorme hueco fiscal, y que va a requerir ese enorme hueco fiscal esencialmente que el gobierno reduzca el tamaño del Estado a niveles vecinos, y de esa manera tener que requerir menos endeudamiento para mantener el gasto corriente, algo que todavía no se ha hecho y que ojalá que se pueda ver en la proforma presupuestaria para el año 2019. El segundo problema de que se habla menos es que el Ecuador se ha vuelto un país sumamente caro. Y sumamente caro quiere decir como economía, ¿verdad, economista? Bueno, sí, en el sentido de que, por ejemplo, mientras que por una parte los salarios ecuatorianos son los más altos junto con los de Chile en América Latina, por otra parte el ecuatoriano que recibe ese salario también todo le cuesta más, no es que vive mejor porque tiene un salario más alto. Entonces eso torna que el Ecuador sea poco competitivo. Ya, al ser poco competitivo quiere decir que tiene dificultades en vender al exterior o incluso de competir con empresas con productos importados dentro del mercado interno. Entonces, eso hace que muchos emprendimientos van a encontrar que si es para producir algo, que eso que va a producir, hay un producto importado que resulta más barato. ¿Por qué? Porque tenemos costos internos sumamente elevados. Y entonces, a eso el gobierno no le ha buscado mucha solución. Entonces, al tener una economía tan rígida y teniendo la presión de la competencia que viene de afuera, las empresas están en un proceso desde hace mucho tiempo de reducir costos para ser competitivos. Y una manera de reducir costos es precisamente, siendo el costo laboral tan alto, reduciendo el empleo. Por eso es que cae el empleo, ¿no? Cae el empleo porque sencillamente producir con empleados, sobre todo con mano de obra no calificada, es demasiado caro. Otra cosa, si se están empleando ingenieros, gente especializada, ahí sí se pueden pagar salarios más elevados. Entonces, eso es lo que nos está llevando a una reducción del empleo, y de alguna manera el gobierno tiene que entender eso y va a ser necesario que flexibilice el empleo. Los pequeños emprendimientos también, y creo que todos nosotros, en la medida que tengamos también pequeños emprendimientos, entendemos que entre la extrema inflexibilidad laboral, si de pronto necesitamos una persona más para trabajar en nuestro estudio o nuestra empresa, pensamos 2 o 3 veces, porque si no me resulta, me va a costar un ojo de la cara cambiar esa persona. Entonces, también esto significa que en el Ecuador uno no puede, como en otras partes, decir tomo empleados a ver cómo me resultan las cosas, sí. Pero aquí es un compromiso casi como dice, me voy a casar, casi como algo como una medida muy difícil de revertir. Entonces, en ese sentido, está bien este énfasis en el emprendimiento, ayuda a que se mueva más la plata del mercado interno, pero hay que atender a estos dos problemas que son los que están sobre nosotros, penden como espada de Damocles y están impidiendo que el país entre por una vía de crecimiento económico, el problema fiscal y el problema de falta de competitividad. Economista Sue, bienvenido, buenos días, mi saludo de respeto para usted, ministro. Un minutito porque la idea del periodista y del medio de comunicación ubicado en la capital de la República es entregarles a los pensadores guayaquileños en materia económica, macroeconómica especialmente, porque ese es el reto de esta mañana, no el plan exclusivo para salir del paso que ha diseñado por conveniencia de ser un gobierno de coyuntura
el señor presidente Moreno y su equipo Frente Económico vigente. Lo que necesitamos es pensar en el largo plazo, en la oferta macro que sirva para exportar producción y llenarnos de una caja de divisas de respaldo, porque tenemos obligaciones, tenemos muchas deudas onerosísimas, y si no pagamos las deudas se desdibuja nuestra imagen y comienza a colapsar la economía ecuatoriana. Entonces, de esto quiero que tenga la bondad de explicar en qué está equivocado, y así soy de directo en la interrogante, la preferencia del señor presidente. Es decir, lo que yo necesito es moverme en estos años sin generar una tasa de desempleo o de subempleo abundantes, sino entrarle al emprendimiento pequeño, atomizado, en donde las iniciativas sociales se cuajen en proyectos medios o proyectos pequeños, y entonces abunde la petición de empleo, la oferta de empleo para muchos sectores. Pero la parte macro queda un poco bastante descuidada. Tenga la gentileza, Francisco. Sí, buen día. Mira, una de las preguntas que acaba de hacer es ¿qué es lo que ha pasado? ¿Dónde está el error? Bueno, este es un gobierno que le dio prioridad al tema político. El tema político, de alguna manera, desde el momento en que empezó ese divorcio violento con la tradición del anterior gobierno, específicamente con el expresidente Correa. Esto de aquí determinó que la atención del gobierno vaya hacia el tema político. Entre tanto, los actores económicos del gobierno eran básicamente personajes que venían de la tradición correísta. La gente que cree que en la economía el Estado debe de ser dominante y que el Estado, a través de los mecanismos de los cuales dispone, en este caso de la política fiscal, puede resolver los problemas, y que la inversión tiene que originarse en el Estado. Bueno, eso ha determinado que haya un retraso en tomar acciones y en adoptar visiones de qué es lo que se debe hacer, por más o menos 1 año y medio, que es hacia donde estamos llegando ya. Y ese retraso ha sido fatal para cualquier emprendimiento de resolución. Está bien que haya un impulso hacia el emprendimiento, hacia la pequeña empresa, hacia la generación de nuevas ideas que sean sustentables, en proyectos que efectivamente, naciendo de la mente de emprendedores, pueda ser fuente de generación de empleos. Eso está bien como idea y hay que como apoyar. Herramienta complementaria, pero no como modelo de desarrollo. No, es que el modelo de desarrollo es algo que va mucho más allá de una simple iniciativa. Algunos de nosotros hemos hablado de la necesidad de tener un programa macroeconómico. Ese programa macroeconómico lo que es una visión, es una forma de pensar, es sentarse a elaborar de manera lógica y rigurosa primero detectar cuáles son los problemas. Ya ha hablado Walter acerca del problema fiscal y acerca del problema de competitividad. Sin lugar a dudas, esos temas tienen que formar parte de un programa macroeconómico, porque más allá del diagnóstico es decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a enfrentar el tema del programa macroeconómico? Un ejemplo respecto del asunto del gobierno.
Si, por ejemplo, se sabe que en el presupuesto actual se tiene una planilla burocrática de alrededor de 10.000 millones, un costo de funcionamiento del Estado de 5.000 millones y costos financieros asociados de alrededor de 10.000 millones, ahí se va en 25.000 millones. Bueno, resulta que, por otro lado, se quiere tener presupuestos de 35.000 millones, cuando también se tienen ingresos de alrededor de 25.000 millones. Lo que quiero decir con esto, con estas cifras, es que las cuentas no cuadran. Entonces, el que no cuadren las cuentas hace que cualquier acción, llámalo tren playero, ¿no? O llámalo una carretera, o llámalo, en este caso, emprendimiento, se afloja porque simplemente los recursos de la economía están metidos en otras actividades. Si, por ejemplo, de los 10.000 millones de el gasto burocrático, se segrega primero y como prioritario aquello que tiene que ver con los servicios de policía, de salud, de los militares y de los maestros. Entonces, ¿qué es lo que queda luego de eso? Bueno, vamos a hallar que queda un montón de recursos y específicamente sabemos que hay una élite de alrededor, poco menos de 40.000 personas que ganan en el conjunto 2.500 millones de dólares al año. Esa es la distribución de los ingresos. Entonces, cuando uno ve esto de aquí, dice, bueno, a ver, ¿qué ocurre entonces si es que yo ataco este problema? No quiero decir que simplemente se despide a estas personas que ganan 2.500 millones de dólares, pero sí hay las posibilidades de hacer selecciones severas. En el fondo, el objetivo es lograr reducir el tamaño del Estado, ¿no? Pero haciéndolo en una forma planificada, que sí se lo puede hacer, claro que se lo puede hacer, que se lo ha venido haciendo un poco de manera forzada, pero no necesariamente planificada, porque otro ejemplo que te puedo dar, ¿por qué tenemos nosotros médicos extranjeros cuando hay médicos ecuatorianos que están sin empleo? ¿No? ¿Cuál es la lógica de mantener aquello? ¿Por qué tenemos gastos en las relaciones exteriores que son tan altas? ¿Por qué tenemos 140 diferentes instituciones? Mira, cuando yo fui ministro de Finanzas, el total del presupuesto era apenas superior a los 1.000 millones de dólares. Claro que eran otros dólares. Y otros tiempos. Pero lo que importa es, más allá de los dólares, qué era lo que se hacía con lo que se tenía. Y yo pienso, y lo digo por experiencia propia, que cuando llegamos al gobierno, lo que teníamos era una visión clara de lo que había que hacer y nos pusimos a trabajar desde el primer día. Y los resultados se dieron desde el primer año. Tuvimos, lamentablemente, los problemas con el petróleo, que primero a mí se me cayó a $6 el barril, y luego, pues, simplemente tuvimos el terremoto, que fue una especie de golpe de gracia, y ya después yo ya no tuve nada que ver con el gobierno. De acuerdo. Pero en todo caso, lo que quiero rescatar de todo es, está bien tener iniciativas que premien el emprendimiento. Ya. Hay manera de ir pero para como adelante, fase complementaria. pero es un elemento de una visión programática macro que empieza con problemas como los que ya mencionó Walter, que tienen que ver con el problema fiscal y con el problema de la competitividad. Esos son temas de fondo que deben de ser atendidos mucho más allá de los diagnósticos, ya con planteamientos claros, porque en definitiva, ¿qué es lo que nos dice la economía? Bueno, la economía lo que nos enseña es a poder esbozar cuáles son las consecuencias de nuestras decisiones. Pero cuando el señor presidente prefiere este recetario un poco impulsado por las circunstancias predominantes, dice, voy a disimular con el tren playero, voy a generar un foco de ilusiones,
no tuve con qué participar en la sesión solemne del municipio guayaquileño. Alguien me dio este proyectito, me parece bueno, pero lo que ustedes han estado reclamando al unísono en todas las regiones del país, señores economistas, a eso quisiera que Fausto Ortiz le haga una alusión. ¿Qué han estado pidiendo ustedes? Un plan de desarrollo, un plan inmediato, un plan que focalice la etapa morenista o que dé por terminada el modelo equivocado a nuestro juicio, y creo que de ustedes también, impulsado por el correísmo, gastador, extremadamente queriendo generar una estructura partidista en la administración pública, prohibiendo y destinando recursos esencialmente a los emblemas y objetivos del partido y no precisamente de las necesidades y de la infraestructura que nunca se agigantó en términos de servicios públicos, que se gastó, digamos, sin ninguna orientación que formule un cuadro o un formato de desarrollo que a estas alturas ya habría dado otro género de resultados. Pero ustedes tienen la palabra. El modelo no quiere aparecer en la época morenista. ¿Por qué? Le pregunto a Fausto y ustedes pueden intervenir. Ustedes son los dueños del programa a partir de este instante. Gracias, Gonzalo. Buenos días. Cordiales saludos a Walter y a Pancho. El asunto acá es ¿no? El empresario ecuatoriano y guayaquileño también dentro de ese grupo de empresarios, ¿qué es lo que quiere? Que el déficit fiscal no aumente. ¿Y por qué quiere eso de forma tácita o de forma frontal? Porque si el déficit fiscal aumente, el país va a tener que endeudarse y esa deuda cuesta intereses y el gobierno va a tener que poner impuestos para pagar esos intereses adicionales. Y la medida que el país ponga más impuestos va a significar que se encarece más el tema de la competitividad, se encarece más, se dificulta hacer comercio, se dificulta conseguir trabajo. Y eso es lo que el empresariado quiere de forma general, que el gobierno se achique, que vea de qué manera, conversando con el sector privado puede tomar la posta en aquello que corresponda. Vemos cifras, por ejemplo, del primer semestre de este año, en donde la inversión pública claramente ha tenido una caída frente al primer semestre del año pasado, pero la cifra total de la inversión pública y privada ha crecido más del 3%. ¿Qué quiere decir eso? Que el sector público se ha caído, pero el sector privado está tomando la posta. ¿Y por qué puede tomar la posta el sector privado en este crecimiento de más del 3% en esa inversión bruta que se califica dentro de lo que se llama formación bruta de capital activo? Porque ha podido hacerlo, porque quizás en este año no tenemos las salvaguardas del año pasado, no tenemos los 2 puntos más del IVA del año pasado. Ha sentido algo de comodidad del sector privado para poder emprender y generar empleo. Si no hubiera estado el sector privado activo ahí, la situación del desempleo que está golpeando pudiera ser un poco más compleja. ¿Qué cosa nos ha pegado negativamente? No tanto lo que el sector privado ha hecho, es más, nos ha pegado negativamente en el tema de crecimiento, más del 23% de caída en el crecimiento de la refinería de petróleo, lo que es refinación. Hemos desaprovechado en el tema petrolero el buen precio que está teniendo el crudo actualmente. El crudo ha subido más de $20 de un año a otro y la producción petrolera de exportación ha caído por ahí 3-4%. Es decir, hemos desperdiciado esos recursos. ¿Por qué? Porque el gobierno no ha logrado darle al sector petrolero el empuje que necesita. Y eso, el sector petrolero en conjunto, producción y refinación, cuando uno mira cuánto pesa eso de ahí dentro del crecimiento mediocre de 1.3% que ha tenido el primer semestre del año actual con relación al año pasado, resulta que el sector petrolero ha hecho que eso caiga medio punto del PIB. Es decir, si el sector petrolero, aunque sea hubiera estado igual que el año pasado, la economía hubiera crecido arriba del 1.8%. Es decir, el sector privado, ¿qué necesita? Que el gobierno se achisque en lo que tiene que achicarse para que no genere un déficit tan alto que vaya a causar endeudamiento que mañana complique la relación
la relación operativa en donde el sector privado necesita ser el gran motor de la economía para poder generar empleo, para poder generar riqueza en un entorno de los siguientes 4 años, en donde el Fondo Monetario está señalando que en los siguientes 4 años, del 18 al 23, por ahí son 5 años, vamos a ser el único país en Sudamérica y quizás en Latinoamérica que tenemos un crecimiento negativo del Producto Interno Bruto per cápita, es decir, la población cada día de forma individual va a tener menos recursos que en el pasado. Así no va, ¿por qué? Porque el Producto Interno Bruto crece, como en este año, apenas 1.1 y la población crece 1.6. Esa diferencia se llama desempleo y eso es lo que tenemos que ver, de qué manera arrimamos el hombro y trabajamos en esa misma dirección del sector público y privado. Informe semanal, doctor Spurrier, que economista Walter Spurrier, informe semanal su empresa, su medidor de percepciones económicas. Pensábamos con el respetable medio de comunicación y de transferencia de realidades económicas que tenemos en Informe Semanal los ecuatorianos, pensábamos que con la inclusión en el Ministerio de Economía y Finanzas de un joven emprendedor desde el lado particular, Richard Martínez, ministro de Economía, los sectores productivos, los sectores privados iban a encender una mecha de emprendimiento gigantesco, pero el discurso de Richard Martínez no caló en el ámbito de traer una propuesta al sector privado y decirle: yo estoy al frente en el manejo de las estrategias económicas, así es que tráiganme la plata que tienen en el exterior, busquen ustedes orientar ahora sí macroinversiones en una etapa donde necesita el Ecuador la presencia de capitales e iniciativas privadas. El gobierno no tiene posibilidades de ser gestor ni siquiera en un borrador de modelo económico, porque las circunstancias no le permiten, no obstante que el mercado petrolero le ha sido favorable. Entonces, máximo lo que puede decir el presidente Moreno es apostarle a la construcción, nada más. Ustedes, en cambio, los sectores privados no han aportado con ninguna iniciativa macro para esta temporalidad. Entonces, ahí estamos varados. No sé qué le parezca a usted, economista Walter Spurrier. Bueno, yo creo que el nombramiento de Richard Martínez sí ha sido muy bien recibido por el sector privado. En primer lugar, significó ponerle fin a la política de Rafael Correa, porque esa política de Rafael Correa continuó durante el primer año del gobierno actual. Richard Martínez pasó una ley, y en esto colaboró con él el ministro Campana, una ley que pone muy generosos incentivos a la nueva inversión. Ahora bien, hay varios aspectos que tenemos que desglosar aquí en cuanto a la inversión. En primer lugar, las empresas privadas invierten permanentemente, porque todo el capital se desgasta, y eso lo sabemos en todas las empresas grandes y pequeñas. Usted también con el tiempo se le dañan los micrófonos y tiene que comprar micrófonos, o sea, constantemente hay que estar reemplazando equipos. Entonces, ese tipo de inversión continúa. En segundo lugar, es que hacer nuevos emprendimientos, por una parte, toma tiempo. Uno no es de que tiene un emprendimiento listo para salir y dicen, cambió el ministro, traigo plata de afuera y saco esto adelante. No, son cuestiones que hay que hacer estudios, evaluar cómo va el mercado, etcétera, y en base de eso ir haciendo los compromisos. Y han hecho algunas empresas compromisos con el ministro Campana, que él habla pues que va a haber $9.000 millones de nuevas inversiones, etcétera. O sea, eso toma tiempo. En siguiente lugar, tenemos que ir a las cosas fundamentales de la economía. Hay cantidades de emprendimientos que no pueden salir adelante porque el país no es competitivo. Hay en ciertas cosas que es muy competitivo. Por ejemplo, en camarón es muy competitivo. Y ha habido una muy importante inversión extranjera comprando
empresas que hacen alimentos para el camarón, empresas locales, las han comprado para repotenciarlas, traer nueva tecnología, aumentarlas en volumen, etcétera, y el Ecuador se está convirtiendo en el centro más avanzado en el mundo para la industria camaronera. O sea, hay una enorme inversión ahí. ¿Por qué? Porque bajo las condiciones en que estamos, el Ecuador en eso sí es competitivo. Entonces, entonces, ¿qué le está diciendo el sector privado al gobierno? Mire, yo sí quiero hacer estas cosas, pero tengo que tomar empleo, tengo que contratar, y bajo estas reglas que ustedes me ponen, esta extrema inflexibilidad laboral, yo no puedo contratar. Entonces, déjeme contratar por horas, déjeme de alguna manera como bajo mis costos, y las autoridades laborales le dicen no, eso es imposible, aquí hasta los eventuales tienen que tener garantizado que todos los años los contratan para hacer el mismo trabajo eventual. Entonces, en ese sentido, yo pienso que hay una buena actitud. Por una parte, los proyectos grandes toman tiempo, y por otra parte ven que que si la empresa va a perder, se prevé que el proyecto, por los costos de producción en el país, va a perder dinero. De nada sirve que a uno le perdonen o le eximan de pagar el 100% del impuesto a la renta si uno va a tener pérdidas. Entonces, no hay ningún beneficio igual. Entonces, eso es únicamente para los proyectos que sean marginalmente rentables, en que uno dice, bueno, puedo tener poca rentabilidad, pero si no pago impuestos durante este periodo, eso me compensa. Entonces, toda esta política de beneficios tributarios a las nuevas inversiones, toda esta buena voluntad que tiene el ministro Martínez, son una o dos patas en la mesa, y faltan las otras patas. También hay la pregunta, bueno, y el ministro Martínez, sabemos, por lo que él ha estado en el sector empresarial, él ha sido, veámonos con precisión, Martínez es un economista que trabajó, lo contrató la Cámara de Industrias de Producción de Pichincha para que trabaje en su departamento económico. Resultó muy bueno, pasó a dirigir el departamento económico, sigue siendo muy bueno, pasó a ser el director general. Él no es un empresario, él es un economista profesional que ahora tiene una tarea distinta. No es que él, una vez que salga el ministro de Finanzas, no es que él va a regresar a la Cámara de Industrias de Producción, o a lo mejor, quién sabe, a lo mejor trabaja privadamente o trabaja para una empresa, no sabemos. Pero el punto es, dice, bueno, y este ministro tiene el apoyo del presidente, porque ¿cómo puede ser que el gobierno quiera, lógicamente, reducir el subsidio de los combustibles, y después resulta que lo único que se hace es la gasolina súper? Entonces, ¿qué pasa? Es que acaso no tiene apoyo para su programa, y esa es parte del problema, que se piensa que el ministro no puede sacar adelante todo el programa por una falta de apoyo. ¿Y cuáles son los? Le pregunto a Pancho Sued. Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? Es fácil. ¿Cuáles son los techos que tiene Martínez? ¿Cuáles son los techos? Así es, no puede salir de un techo que le han fijado las circunstancias o las ideas políticas, seguramente, de los asesores presidenciales. Entiendo. Bueno, efectivamente, el mandato presidencial es importante para un ministro, porque finalmente el ministro es un secretario de Estado, es un ejecutor de una política que se emana desde la autoridad presidencial. Eso es evidente. Y ahí hay un problema, porque Moreno no es pues un presidente que entiende de economía. Tiene visiones un poco poéticas acerca de lo que se puede hacer con la economía. Algunas de ellas son interesantes, como esta del emprendimiento, pero yo creo que un tema fundamental para cambiar la modalidad de pensar es empezar por distinguir síntoma de causa. Yo personalmente considero que por ejemplo, todas estas exoneraciones
impositivas que se dan en las diferentes leyes, primero que han existido por mucho tiempo. Esto no es nada nuevo. Es parte de toda una tradición de hacer política pública. Y yo creo que vale la pena, la verdad que nunca se ha hecho, determinar cuál es el impacto de esas reformas, cuando a mi manera de ver, estoy hablando desde mi perspectiva profesional, lo que importa no es dar estos estímulos en cada una de las leyes. Mira que Correa lo hizo en su Código de la Producción, y que mucho le resultó, ¿no? El problema está, por ejemplo, en determinar más profundamente, ¿es el régimen tributario que el país requiere o se requiere de una vez por todas asaltar fuertemente con ideas creativas y proactivas una reforma del régimen tributario? Número uno. Número dos, ¿qué es un régimen laboral? Que ya ha sido descrito en buena medida por Walter, y cuyos resultados son que solamente el 40% de los contingentes laborales tienen empleo adecuado, el 60% están fuera de esa canasta. Y no solamente eso, sino que el régimen laboral ha expulsado a 1 millón de ecuatorianos fuera del país para que vayan a buscar empleo y hacer su vida en otros países. ¿Qué es ese régimen? Es un régimen quebrado. Entonces, ¿por qué insistimos en un régimen quebrado? En un régimen que busca exclusivamente la protección y la seguridad del que tiene empleo, y los que no lo tienen, que son la gran mayoría, hoy los que han sido expulsados, bueno, ese es un problema de ellos. Esa no es manera de hacer política. Yo creo que si vamos a cambiar al país, empecemos por pensar de otra manera. Estoy dando 2 ejemplos de temas fundamentales que, de lo que yo sepa, ni siquiera pasan por la mente ni del presidente, ni en este caso del ministro de Trabajo, y lamentablemente en el tema del ministro de Finanzas yo lo he notado, él podría ser un poco más proactivo y más activo en materia de comunicaciones, inclusive para mandar mensajes más claros, para elevar por lo menos virtualmente su techo, porque en la medida en que el ministro de Finanzas tiene la posibilidad tiene la resonancia de vida en la opinión pública, te aseguro que por más Moreno que haya en la presidencia, Moreno va a escuchar, porque de todas maneras Moreno sí es un hombre sensible. Exministro Fausto Ortiz, exministro Ortiz, ¿cómo podría zafarse de la hegemonía conceptual, coyunturalmente hablando, del señor presidente, el ministro Martínez? Tiene buenos propósitos, son sanos las obsesiones incluso que tiene el señor presidente Moreno en determinados casos, en determinados planteamientos. Muy retrata su condición de empresario también, pero en mediano y en pequeño que él ha sido. Entonces, a esa gente le quiere reclutar para activar la economía y generar puestos de empleo. Pero usted sabe que en la macroeconomía esto no funciona integralmente. La macroeconomía es una cosa mucho más. Entonces, ¿cómo se zafa Martínez de la égida o la dirección, de la conceptualización del señor presidente y de sus asesores, que no son así tan talla única, que digamos, tienen sus propios intereses, etcétera, etcétera, que ustedes los conocen? ¿Fausto? Sí, en el pasado, en la época de Correa, el ejemplo, el referente donde no queríamos llegar era al gobierno de Venezuela. Y de alguna forma el gobierno anterior marcaba ese no norte, digamos, no queremos ir a Venezuela. Yo creo que el ministro Martínez tiene la oportunidad, con lo que está ocurriendo en este momento en Argentina, de decirle, si no tomamos las medidas un poco más aceleradas, si no aumentamos el ritmo, entonces vamos a tener los mismos problemas que tiene
políticos y de alguna forma económicos que está atravesando la Argentina por haberse querido demorar y enfrascar en la parte política. El gobierno, para mi lectura, tiene una política general, es que no hagamos olas, digamos, no, que mientras esté la cosa ahí medio tranquila, quedémonos bastante bien, y para qué poner una medida que nos pueda complicar. Y eso lo refleja el ritmo del gasto corriente, que el gobierno no lo ha logrado achicar. Por ahí el gasto de capital e inversión está por debajo de lo presupuestado, pero es porque no consigue la plata, más que por un deseo de querer controlar. Pero hay un fantasma que es Correa, tal vez. Pero esa es en la parte política, ¿no? En la medida que no, en la parte de modelo económico también está. Se cuidan mucho, se limitan mucho en ni imitar a Correa, pero tampoco contrapuntear a Correa, porque se le puede ir de las manos el manejo del modelo o del pequeño modelo que están conduciendo a dónde, que no sabemos. Esta es la parte labrada que no logramos sintonizar adecuadamente los que no tenemos expertismo en esto. Sí, Martínez rompe el esquema de Correa, que lo tenía claramente posicionado de la maniatado torre, casi, ¿no? Y de alguna forma también Viteri. Martínez rompe el esquema económico de Correa cuando dice ya no va a ser el motor de la economía la inversión pública y el gasto del gobierno y el enorme déficit fiscal. Lo que Martínez dice es: me toca seguir con déficit fiscal cada año menor, porque el modelo del gobierno es un modelo gradual, en donde no queremos hacer olas, y entonces si el año pasado fueron 6.000 millones de déficit, este año van a ser 5.000, y el año siguiente quizás sean 4.000, y el año 2021 podremos dejarlo en 3.000 millones, es decir, de forma gradual. Hay gente que quisiera que sea un poco más brusco en el tema del ajuste. ¿Para qué? Para que tengamos el ajuste en este par de años y después ya tengamos mejores días. El tema acá es que pudiera alargarse el periodo de ajuste, y eso nos puede complicar. El ajuste es mala palabra para el despacho presidencial, pues ahí está el problema de Martínez. Cuidado con el ajuste, parece que le dice el presidente Moreno. Sin lugar a dudas, el ajuste es una mala palabra. El ajuste que le pegue a la población. ¿Qué va a decir Rafaela de decir no? Porque les deja argumentos para poderlo golpear, pero al final del día el gobierno pudiera destacar, aunque es difícil vincular el ajuste con el desgobierno de los últimos 4 años de Correa, donde hubo un déficit fiscal de más de 20.000 millones de dólares. Ahí hay que ver cómo lo trata de manejar. Hay situaciones importantes que Martínez está manejando correctamente, pero debería tratar de presentar al gobierno rutas más claras, y el fin de año actual es el año para mí el crítico de Martínez. ¿El problema es persuadir al señor presidente para Martínez? Yo no creo que tanto ese problema. Yo creo que debe haber alguna comunicación bastante fluida de presidente y ministro de Finanzas, con algunos ruidos alrededor del presidente, pero para mí lo más importante es que el ministro Martínez pueda tener una palabra completa y totalmente creíble a nivel internacional. El ministro Martínez en el mes de agosto decía el déficit fiscal va a ser 3.800 millones de dólares para el final del año. En el mes de septiembre ya las cifras dijeron otra cosa, y ahora está planteando que va a ser 4.400 millones de dólares. Yo espero que a fin de año sea 4.400 millones de dólares, porque si el déficit fiscal a Martínez se le va a 5.000 o a 5.500 al final del año, entonces pierde completamente la credibilidad a nivel internacional. Y el ministro de Finanzas, su activo más importante es la credibilidad. Interna con el presidente para mantenerse en el cargo, poco importante en realidad, pero externa para mantener la economía flotando. Es decir, esa es la parte que Martínez debería cuidar más, ajustar las cifras para que su palabra planteada en el plan de prosperidad, que ubica un déficit fiscal para este año de 4.1% del Producto Interno Bruto, o 4.400 millones, que es el número, pueda ajustarse. Economista Spurrier, al economista Martínez le contrataron para que estimule, optimice, dinamice el concurso de los sectores privados en la activación de la economía ecuatoriana. Porque yo ya no tengo plata, les dijo. Ya estoy complicadísimo. Me limitaron
toda la deuda externa en la que incurrieron en los tiempos de la gran alianza país, del gran partido, y de la hegemonía en la conducción de la economía que ejercitaba Correa. Ya no tengo dónde más financiar. Tengo ya también un techo, un límite para la deuda externa. Y eso que han seguido endeudándose. Ayer recibíamos un dato bastante preocupante, porque yo decía a mis compañeros acá, les decía, mejor era que se quede el Carlos de la Torre, ¿no? Que él estaba en la misma. Y por eso queda la señora ministra ¿cómo es? La gerente del Banco Central, etcétera, etcétera. Entonces me parece, don Walter, que este momento Martínez tiene que decirle, no. Para yo estimular el trabajo y la inversión privada que nos apoye, tengo que condensar un plan para 2 años, para impulsar determinadas actividades, para que no se me hagan los tiernitos y no me estén pidiendo solamente exoneraciones desde la Cámara de Comercio de Quito, que me estén pidiendo remisiones, perdones de reducciones de deudas y todo lo demás. No es para eso, pues, un plan económico. Ya ha dado lo que puede el Ejecutivo. Y los empresarios, entonces le pregunto a usted, don Walter, ¿dónde están los empresarios ecuatorianos? Agresivos también, apoyadores, dinámicos, emprendedores, que suelten las amarras que tienen ahí bien instaladas. Entonces, que no se hagan los vivos, como dicen acá en la capital de la República, don Walter. Bueno, es que el inversionista invierte donde va a encontrar réditos, donde piensa que el dinero va a rendir. Y ve en el Ecuador todavía un país complicado para la mayor parte de las actividades económicas. Entonces, están haciendo las inversiones normales en las empresas, pero nuevos proyectos dependen de que el país esté en condiciones para que esos negocios salgan adelante. Por ejemplo, el riesgo país que tiene el Ecuador, si es tan alto, que eso también se refleja en el crédito que tienen disponibles en el exterior las empresas nacionales. O sea, si su país es muy riesgoso, le suben también las tasas de interés. Tienen que ver hacia qué puedo hacer para exportar, qué puedo hacer para exportar. Básicamente nos quedamos en las cosas que sabemos hacer bien, las condiciones no están dadas para que salgan nuevos productos. ¿Qué hacer para el mercado interno? El mercado interno, mientras que tengamos este problema fiscal y que no podemos seguir endeudándonos tanto, va a mantenerse deprimido. Entonces, pensar en montar una empresa para vender al mercado interno que no va a crecer, significa únicamente que uno puede hacer algo para reemplazar a otros que ya están en el mercado. Entonces, nadie dice, yo soy patriota, meto mi plata ahí aunque la pierdo. Eso no se va a dar. Ahora, bueno, pero los sectores de la construcción, por ejemplo, economista, no han estado, pues no les ha ido tan mal en el tema de la construcción. ¿Por qué no le apuestan, como quiere el presidente Moreno, no le apuestan a la construcción, ¿no? Porque el presidente tiene una obsesión por los puestos de trabajo que no se reduzcan. Bueno, para la construcción se requiere que alguien vaya a comprar lo que uno va a construir. Lo que está bien en el sector de la construcción es en la construcción de centros comerciales, porque cada vez más el ecuatoriano busca comprar en un centro comercial, en un supermercado, y va menos a las tiendas. Pero eso ayuda por una parte. Por otra parte, significa de que las tiendas, va a haber menos tiendas, se pierden empleos de tenderos. Pero si vemos, por ejemplo, que las grandes cadenas, que le voy a mencionar dos, Fibeca, que ya lo hizo, Tía, que va a hacer ahora, están haciendo muy grandes inversiones para su sistema de distribución, para poder llegar con sus productos a todos sus locales,
con los productos exactos que se necesitan, no de más para que no se estén envejeciendo ahí sin vender, no de menos para que digan los clientes que no hay, y con el mínimo de costos. Entonces están invirtiendo en optimizar sus procedimientos. Eso no necesariamente aumenta el empleo. Pero es porque la ola consumista ha crecido, ¿no? Claro, ha ¿Y crecido. cómo explica entonces además, que la economía macro está deprimida? bueno, ha crecido la parte del consumo en la medida que el gobierno obtiene dinero de afuera. El gobierno recibe 3.000 millones de dólares, paga todas sus cuentas atrasadas que tiene, paga todos los sueldos, y las empresas que reciben esos pagos pagan a sus contratistas, los empleados públicos que ¿O reciben es la esos pagos narcoeconomía gastan, también? y eso funciona. Perdone que le Eso, repita la pregunta. ¿Es sí. la narcoeconomía también la que está operando en la... Bueno, sí, lo que hay en narcoeconomía hay desde hace algún tiempo, y yo no sé cuánto haya. ¿Cuánto hay? Lo que yo le digo es de que si usted o yo vamos a depositar $10,000 en un banco, billetes, nos hacen un tremendo problema, nos investigan. Yo entiendo entonces cómo se mueve el dinero del narcotráfico, un sistema financiero donde hay tantos controles para todo el mundo. Buena pregunta, economista. Puede ser que algo haya allí, ¿no?, en la narcoeconomía, pero hay, por ejemplo, dos sectores en que el gobierno puede ayudarse para obtener divisas y para crear empleo y para no tener que hacer el ajuste de manera tan severo, tan repentino. Es el auge en el sector petrolero y en el sector minero. En el sector petrolero está haciendo todo lo posible el ministro Pérez García, y tiene una meta de aumentar de algo más de 500,000 barriles diarios que tenemos ahora. Fantástico ministro, ¿no? Sí, es muy bueno, es muy profesional, él conoce, él ha sido destetado en el petróleo, así que él conoce eso, toda la vida ha estado en ese sector y lo conoce muy bien, y ha estado en el sector privado, sabe cómo eso funciona, y de hecho, si él no hubiera metido a fondo el acelerador en el desarrollo del campo ITT, ahora estaríamos en una crisis pavorosa, porque todo el resto de la producción se cae, porque a las empresas Amazonas no les ha pagado, no les estaba pagando las tarifas, y entonces decían, ya no puedo seguir Estaban de invirtiendo si no brazos me pagan. caídos. Ya, Los entonces chinos, y la producción especialmente. la producción se caía porque no había inversión en esos campos viejos. En el campo minero hay un enorme interés por invertir en el campo minero, pero hay una gran interrogante, ¿no? Una corte en el Azuay ha dicho que la consulta popular, la pregunta minera, significa que el Ecuador no quiere minería, y de que las comunidades ya se pronunciaron en la consulta de que no quieren minería, y entonces hay una espada de Damocles sobre el sector minero, que el día de mañana declaren ilegales todas sus inversiones. Y entonces sí se requiere que todo el equipo gubernamental y más bien la opinión pública también y la sociedad civil en general diga, tenemos que aprovechar ese potencial petrolero que tenemos y ese potencial minero ahora, y con ese dinero cambiar el país. Con ese dinero no solo podemos superar la crisis que tenemos, podemos llegar hasta formar un fondo para dar una pensión a todo el mundo que pase a los 65 años de edad, como hacen en Noruega, de que con el dinero del petróleo han dado un enorme fondo para apoyo para la población, de programas sociales. O sea, eso es algo que nosotros tenemos y que no tienen otros países, la posibilidad de crecer en ese sector, y no se ve suficiente empuje para sacar adelante de manera más sencilla el sector minero y el petrolero. En el petrolero yo lo veo bien al ministro, pero lo veo un poco solo en eso, y en el sector minero veo que más bien un desinterés por parte de las autoridades por resolver estos problemas. Ojalá le sirva, señor presidente Moreno. Ojalá le sirva lo que aquí han dicho. ¿En qué quedamos entonces, respetable Pancho Sued? Terminamos. ¿En qué quedamos? Bueno, hace un momento, Gonzalo, decías que el modelo o el lema del gobierno es no hagamos ola.
y estoy absolutamente de acuerdo contigo en esa apreciación. No hagamos olas, lamentablemente se hunde el barco, ¿no? Entonces, es una situación que tal como se proyecta, tiene salidas bien complicadas o simplemente se topa contra el muro, ¿no? La experiencia de Argentina, como ya lo mencionó Fausto. ¿Para qué nos sirve lo de Argentina? Bueno, nos sirve para decir que el gradualismo fracasa, que el esperar hasta que las cosas se compongan por sí mismas, pues no va a suceder. No va a suceder porque simplemente, mira, todas las encuestas que yo he podido ver, y todas, en esto ya no es solamente una específica, sino todas, coinciden en arrancar la opinión de que el problema económico y el problema del desempleo es la mayor preocupación de los ecuatorianos. Está por encima de la corrupción, está por encima de la seguridad inclusive ciudadana. Entonces lo que nos está diciendo es que hay una angustia generalizada en torno a esto, al tema del empleo, al tema de la falta de oportunidades, que afecta inclusive a toda esa nueva oleada de jóvenes, hombres y mujeres, que salen de las universidades y de repente se hallan ante un panorama un poco desolador de falta de empleo, falta de oportunidades o sueldos muy bajos. Entonces, es momento en que se debe de llamar a la acción. Y yo no veo, porque no lo he visto hasta el momento, a este gobierno con la entereza, con la fuerza hormonal inclusive que se requiere para tomar decisiones de fondo, para alejarse de una vez por todas, no solamente del modelo correísta, sino del modelo lerdo de crecimiento que ha tenido el país por mucho tiempo. Mira, el tema del petróleo. En el tema del petróleo, la tragedia del mal uso de esos recursos es terrible. Una tercera parte de todos los ingresos petroleros ha sido utilizada para subsidiar los combustibles. Una tercera parte, eso es lo que ha costado a lo largo de 40 y pico de años el subsidio a los combustibles y que nos ha producido y que nos ha traído. Segundo, el problema del petróleo también radica que las otras dos terceras partes ha sido en buena medida utilizado para pagar intereses y servir deuda. En otras palabras, otro gran componente de esos ingresos fue pagado como gasto corriente para poder sustentar este tren de vida fiscal que a lo largo del tiempo ha sido disfuncional y que con Correa se salió totalmente del cauce. A Correa no le alcanzaron 300 y pico mil millones de dólares de ingresos y nos dejó con 60 mil millones de dólares adicionales de deuda, y Moreno ha seguido más lo que se robaron de crecimiento, pero aparte, bueno, es que naturalmente, Gonzalo, ¿qué puedes esperar en una orgía de desorden, en una orgía de pronunciamientos grandielocuentes acerca de la maravilla del Estado y en la adoración de un gobierno específico y la veneración de una persona singular? ¿Qué puedes esperar en esas circunstancias y con las arcas llenas? Que haya rateros por todos lados, que es lo que hubo en los últimos años. Y eso de ahí se mantiene. Yo digo, más que muchos otros temas, verdaderamente destruye la fibra moral. Y la fibra moral es el sustento de la economía. Y del sano emprendimiento, porque pero les da miedo. Dudas, es que si no, ¿para qué emprender? Pues si yo puedo ir a la esquina y robarme lo que me puedo robar sin tener que emprender, pues, ¿me entiendes? Entonces, el problema es que el país está enfermo. Y que lamentablemente aquí tenemos un gobierno que no se da cuenta y que está tratando
¿no?, a algunos de los síntomas y que pone unas cuantas pildoritas, unos cuantos trencitos ahí que salieron de la conveniencia de alguien que quiere ganarse unos billetes de comisiones ahí, ¿no? Y lo hacen decir al presidente este tipo de cosas. El presidente le debería haber dicho, oye, no me haga dar pendejadas, pues, no está seguro. Entonces yo creo que como es lo que se requiere aquí, es un cambio de mentalidad. Sí. Y con este gobierno, yo personalmente ya me cansé de esperar. A mí me parece que debemos reflexionar en estas expresiones. ¿Qué dirá el cuco o ya viene el cuco? Esto es lo que está modigerando, orientando las posiciones políticas y las realizaciones económicas a las que tiene derecho con valentía de ejercitar el presidente Moreno. Señoras y señores, nos vamos. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Olea.